Hola, ¿qué tal? Soy David Valdés de YOLO Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Cristiano Ronaldo vuelve a hacer noticia. Nosotros volvemos a hacerle un video porque este señor de 35 años no para de dejar huella en el fútbol europeo. Acaba de romper 3 marcas históricas, sobre todo una que es importantísima. La vamos a estar viendo aquí en los siguientes minutos. En el partido que la Juve ganó 2-1 a la Lazio, Cristiano Ronaldo marcó doblete en el minuto 51 de penal y en el minuto 54 a pase solo contra el portero de Dybala. Arribó a los 30 goles esta temporada en 30 partidos en la Serie A. Dicho sea de paso, Immobile descontó en ese partido para también llegar a 30 goles. Están empatados ahora mismo en el liderato de goleo de la Serie A italiana, pero también ambos están por arrebatarle la bota de oro a Lewandowski, que tiene 34. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué significó ese doblete? Además de eso, bueno, el primero, una marca extraordinaria. Se convierte en el primer futbolista en toda la historia en marcar 50 goles o más en 3 de las 5 grandes ligas de Europa, señores. En la Premier, en la Liga y en la Serie A. No hay otro futbolista en toda la historia que haya marcado 50 goles o más en las 3 ligas. En esas 3 ligas, ni siquiera en 3 de las 5 grandes ligas. Ya saben, Alemania, Inglaterra, España, Italia y Francia. Este señor es un auténtico fenómeno. Miren, en la Premier League marcó 84 goles en 196 partidos por su paso en el Manchester United. Luego, en el Real Madrid, en la Liga, marcó 311 goles en 292 partidos. Y ya en la Serie A ha marcado 51 goles en apenas 61 partidos. Y precisamente esos 61 partidos también es una marca histórica, señores. Es el futbolista que más rápido ha llegado a los 50 goles en Italia. Miren la lista, la están viendo aquí. Por ejemplo, miren, Shevchenko necesitó 68 partidos para llegar a 50 goles. Ronaldo Nazario necesitó 70. Milito 78 y David Trezeguet 78 también. Miren los nombres ilustres que hay aquí en esta lista. Y Cristiano Ronaldo es el que más rápido llega a esos 50 goles necesitando solamente 61 partidos. Esta es la segunda marca del portugués, pero todavía hay más. Hay una tercera, y es que es el primer futbolista en marcar 30 goles en liga por la Juve, que no es cualquier equipo, desde la temporada 1951-1952, que un tal John Hansen marcó más de 30 goles. Y apenas es el tercero en toda la historia del club blanquinegro que marca 30 goles o más en la Serie A. Y todavía recuerden que le quedan 4 partidos. Estas marcas se van a romper absolutamente. Y hay una extra, vaya. Esto es extra. Y es que es el primer jugador que ha marcado 12 penales de 12 en la Serie A. Pero esto tiene un lado cómico, y es que él se convierte en el primero con ese penalti en minuto 51, pero luego Ciro Immobile también le empata esa marca porque el italiano ha marcado también 12 penales esta temporada, así que ahora mismo comparten ese récord, aunque Cristiano Ronaldo llegó primero, es decir, en el 51 fue que metió el gol de penal y después Ciro Immobile al final del partido descontó, así que se convierte en el primero en marcar 12 goles en toda la historia de la Serie A, pero comparte el récord con Ciro Immobile, que también ha marcado 12 penales. Ya ven, Cristiano Ronaldo es historia pura, va directamente a la lucha, no solo, repito, por el Capo Cañoneri, también por la bota de oro. Le quedan 4 partidos, está a 4 goles de Lewandowski, señores. Muy probablemente termine empatado mínimamente con el delantero polaco. Vamos a seguir aquí en YOLO Fútbol, gol a gol, partido a partido, no solo de Cristiano Ronaldo, también de Ciro Immobile, para ver esta batalla bestial, esta fenomenal batalla que tienen estos 3 futbolistas por el botín de oro europeo. Ahora le toca a ustedes, señores, como siempre, dejar ahí abajo en los comentarios qué creen de Cristiano Ronaldo. ¿Creen que pueda quedar líder goleador de la Serie A? ¿Creen que pueda alcanzar
a Lewandowski 30-34. ¿Qué creen de los récords que acaba de imponer el portugués? ¿Eres fanático de Cristiano Ronaldo? Déjamelo, quiero saber ahí abajo en los comentarios. También si eres nuevo por aquí, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Además, activa la campanita para que YouTube te avise de todos nuestros videos. Y un tip más. Si es primera vez que estás en este canal, déjamelo también en los comentarios. Daguito, soy nuevo aquí y me suscribí y te voy a estar saludando y regalando corazón. Yo me voy despidiendo, pero antes te quiero invitar, de verdad, de corazón, a que te quedes con nosotros viendo estos dos videos de aquí. El de arriba, suspendieron la entrega del Balón de Oro 2020. ¿Qué creemos acerca de esa decisión de France Football? Aquí, mira, en este. Y debajo, es tan mala la temporada de Lionel Messi, esta temporada 2019-2020. Analizamos todas sus estadísticas, todos sus récords también de Lionel Messi aquí. Y en este botoncito, por supuesto, te suscribes directamente. Les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.